Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray y ustedes. Estamos muy alegres de estar con ustedes el día de hoy. Siempre me gusta, por lo menos trato lo mejor que puedo, de cada tarde ver un estudio en la palabra que se transmite aquí en Baton Rouge 2 veces en la mañana y una vez en la tarde, creo que a las 5 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos. Y luego, bueno, yo disfruto ver la programación realmente, porque siento que algo se está entregando al pueblo que necesita escuchar. Y yo pues me alegra tanto cuando veo a todos ustedes que envían correos electrónicos por los medios que lo hacen para decirnos cuánto disfrutan esta programación en particular. Tantos dicen, bueno, necesitamos aumentar la programación en duración a 1 hora. Y bueno, no podemos hacer eso. Ahora estamos haciendo lo más que podemos en este horario, ¿no? Pero de todas maneras nos deleitamos. Nosotros estamos regocijados del privilegio de poder llegar a ustedes con la palabra de Dios. Y Bob, te voy a pedir que por favor leas Hechos capítulo 8, o bueno, vamos a empezar en el versículo 7, o no, vamos al versículo 5, y allí continuamos. Muy bien. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, Debía haberse traducido a una ciudad de Samaria que probablemente era Siquín. Este era el Felipe de Hechos capítulo 5, versículo 5. les predicaba a Cristo. Se refiere a él que proclama a Jesús como el Mesías, Dios manifiesto en la carne, y siendo resucitado de entre los muertos. Él no hubiese entendido mucho sobre la cruz en este tiempo. Ese mensaje aguardaba la conversión de Pablo. Y las gentes escuchaban atentamente unánimes las cosas que decía Felipe, Proclama una gran aceptación del Evangelio. oyendo y viendo las señales que hacía. Verificó el mensaje que él predicó. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. El nombre de Jesús fue usado para expulsar a demonios. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando se acepta el mensaje de Cristo, esto siempre trae gran gozo. Ahora escuchen lo siguiente. Mientras estaba yo estudiando esto, un poco antes de empezar la programación el día de hoy, recordé un incidente que sucedió la primera vez que prediqué fuera de esta nación. Fue en la República de Panamá cuando sucedió. Y el misionero estaba en la ciudad de Panamá y él pues estaba estableciendo una iglesia allí, ¿no? O trabajando en establecer esa iglesia en Colón, que era realmente en las afueras de Panamá. Y era en un teatro. Ellos lo alquilaban para empezar allí a reunir la iglesia y yo estaba predicando para ayudar a levantar y que la gente respondiese y se estableciese una iglesia. De hecho, se estableció una muy gran iglesia. Fue un sábado en la noche, habíamos estado predicando toda la semana y habían buenas cantidades de personas que respondieron, le damos gracias a Dios por eso. Y ese servicio de sábado en la noche fue inusual. El Espíritu de Dios se movió de una manera muy poderosa y todo el día yo lo percibí. Yo sentía que Satanás estaba peleando en contra de lo que estábamos haciendo y sentía el poder del Espíritu Santo combatiendo a las fuerzas de las tinieblas. Irónicamente, todavía recuerdo el mensaje que prediqué aquella noche, una vida más abundante. Jesús dice que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan más abundante. Y este fue un excelente número que respondió al llamado, ¿no? Y de repente algo sucedió que fue bastante extraordinario. Un hombre que realmente era un hombre joven, tenía tal vez unos 20 años. Él pasó a la plataforma y era un teatro donde estábamos. Se acercó y era un hombre que no podía casi caminar. Él arrastraba su pierna derecha, me parece. Él se acercó a donde yo estaba en la plataforma. Yo no lo conocía, no sabía lo que él estaba haciendo. Y él de su chaqueta sacó un revólver.
Oh, Y señor. realmente era un tremendo revólver, tal vez el 38 o 45 revólver más grande que yo había visto. Y yo me quedé congelado, no sabía qué él iba a hacer. Él se quedó allí de pie con la pistola esa en la mano, no dijo nada por unos momentos, y él entonces la puso en el púlpito y dijo, hermano Swaggart, quiero decirle algo a usted. Y había un hombre allí que era mi intérprete y a través de él empezó a decirme lo que él estaba diciendo. Hace un año atrás, el día de hoy, dijo, un hombre en la ciudad de Panamá me atropelló con su vehículo a propósito para matarme y yo perdí mi pierna. Por eso, ¿no? Y yo ahora soy solamente medio hombre. Y ese fue mi problema. Y él decía, yo iba a ir a la ciudad de Panamá hoy y lo iba a matar. Lo había planificado, Mire, nada lo había más. pensado semanas y semanas. Lo iba a ir a matar porque en la condición que estoy no puedo caminar, ya no soy un hombre, no soy un hombre completo. Y yo hoy lo iba a matar. Hace un año atrás que él hizo eso y hoy yo lo iba a matar. Y yo compré esta pistola para hacerlo. Y él dijo, yo estaba hablando con mi mamá. Y mi mamá, este es su cumpleaños. Ella no sabía lo que yo estaba planificando hacer. Y él dijo, yo te voy a regalar algo, mamá. No sé lo que le iba a regalar. Y ella le dijo, hijo, yo no quiero nada más que en mi cumpleaños, yo quiero que tú vayas a la iglesia conmigo. Y él dijo, mamá, yo no quiero ir. Yo no le dije que yo iba a matar a ese hombre hoy, obviamente. Yo no le dije eso a ella. Pero al ella decir eso, yo no le dije, pero ella insistió, si me quieres honrar en mi cumpleaños, ven a la iglesia conmigo esta noche. Y él finalmente dije que sí. He llegado aquí en esta noche y eso quiere decir que no fui a la ciudad de Panamá entonces a matar a ese hombre. Pero cuando usted empezó a hacer el llamado hoy, yo no pude resistirlo. Wow. Algo sucedió. Jesús tocó mi vida y no me deja. Aleluya. Él dijo, yo quiero decirle a usted que ya yo no necesito esa pistola. Yo voy a ir a la ciudad de Panamá, no en esta noche, pero yo sí voy a ir allí. Y voy a encontrar a ese hombre y le voy a decir que le amo. Wow. Porque Jesucristo ha entrado en mi corazón. Sí. Y no termina ahí la historia, no termina ahí. Después de años, volví a predicar una cruzada en la ciudad de Panamá, en un estadio que sentaba 40, 50 mil personas. Estaba lleno a capacidad. Y el viernes en la noche, yo me puse a contar esa historia, lo que les acabo de contar. Estoy hablando ahora de gran gozo, de gran gozo. Y si él hubiese ido a la ciudad de Panamá, hubiese matado a ese hombre, él hubiese estado en la prisión el resto de su vida si no lo hubiesen matado. Realmente eso hubiese matado a su madre de tristeza. Sí, así es. Ella no hubiese soportado eso. Pero el Señor cambió toda la situación aquel día. El caso es que conté la historia aquella noche y llegué al final de la historia de ese hombre que subió a la plataforma y contó que Jesucristo ha entrado en su corazón. Y cuando terminaba la historia, allí venía aquel hombre arrastrando la pierna derecha en todo ese corredor, desde los asientos hasta donde estábamos nosotros. Y en ese momento pensé, no puede ser él, no puede ser el mismo hombre, pero lo era. Él se acercó diciendo, hermano Swaggart, ahora yo soy pastor en una iglesia y en la ciudad de Panamá. Miren, nada más. Y él dijo, eso es lo que Jesucristo Oh, Señor. ha hecho en mi corazón y en mi vida. Aleluya. Damas y caballeros, permítanme decirle algo. El Señor ha hecho lo mismo en la vida de millones y millones de Sí. personas, Amén. que trajo gran gozo a sus vidas. Y hay personas viéndonos ahora mismo que si no hubiesen venido a Cristo, hubiesen muerto como borrachos, con una sobredosis de las drogas, Sí. se hubiesen matado de alguna manera, si no hubiese sido un infierno en la tierra su vida. Pero cuando llega Jesús, hay un gozo, Aleluya. hay un gozo que llena todo Sí, lo que amén. pasa, toda la vida, cambia todo, y eso solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Escuché ayer
Uno de nuestros personal aquí que trabaja durante años y lo tenemos en alta estima, su hermana se suicidó. Oh, Se quitó no. la vida ayer. Bob, tal vez oíste esa noticia. Es algo que No, rompe el señor. corazón. Y yo leí o escuché a través de la televisión una de dos cosas, que este año más personas están suicidándose más que cualquier otra cosa. Y mi asistente me mencionó esto. Es algo que es como que está de moda, porque muchos multimillonarios, actores, actrices, digo yo muchos, no, pero algunos se están quitando la vida. Así que parece como que es una alternativa, es algo que se puede hacer de alguna manera. Pero solamente Jesucristo puede Sí. traer gozo al corazón y su vida y cambiar a esa persona. La gente necesita ser cambiada. Pablo le dijo al carcelero de Filipos, no te hagas Así ningún es. mal. Él pensó que las circunstancias eran totalmente diferentes de lo que eran en verdad, y él pensó que la única opción que tenía era suicidarse. Pero Dios está en control y por resultado de eso fue salvo y toda su casa. Así es. Y el gozo llegó a esa casa. El gozo llegó a esa vida, a ese corazón. Hay un gozo Sí, señor. en servir a Amén. Jesús. Un gozo Sí. físico. No solamente son palabras, es un gozo físico que llega al corazón y la vida de la persona, que realmente nunca se va ese Así es, gozo. amén. No quiere decir de que no hay problemas en ocasiones, porque los hay. Pero aún hay un gozo que es inefable y lleno Sí. de gloria. Sí, Un amén. gozo lleno de gloria. Bueno, tenemos que ir a la pausa y yo estoy disfrutando esto y espero que usted también. Y si tiene a Jesús en su corazón y en su vida, sabe lo que es el gozo, damas y caballeros, lo saben lo que es. Alabado Dios. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Yo quiero que Bob lo leyó y vamos a leer otra vez el versículo 8 una vez más en el libro de los Hechos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando se acepta el mensaje de la cruz siempre trae gran gozo. Ya hemos estado en la mitad de la programación en esto. ¿Tienen algo más que anexar en esto? Es maravilloso y milagroso como Dios obra en cada detalle, en preparación por adelantado. Vamos a leer de Simón y la preparación que tuvo que haber estado sucediendo en su vida. El caballero que usted compartió la historia de Panamá. Dios obra en senderos Él misteriosos. lo hace. Bueno, solo quiero mencionar que realmente es importante que podamos ver que este gozo es el resultado de la experiencia inicial de Sí. salvación. Es la experiencia inicial, es el gozo de la experiencia inicial de salvación. El verso 6 dice que ellos escuchaban atentamente a las Sí. cosas que Felipe decía. Él les predicó el evangelio, él les predicó a Jesús. Así que lo que podemos ver, y queremos establecer esto antes de llegar a algunos de los otros pasajes en Hechos 8. Lo que pasa es que esta gente, una vez que escucharon el evangelio, que aceptaron a Cristo, nacieron de nuevo. Escuchar atentamente no solamente Correcto. es escuchar, pero es respondiendo y aceptando. Correcto. Y el gozo es el resultado final de todo esto. Y cuando el Señor te salvó de la adicción y la borrachera y todo eso, ¿hubo un instante cuando llegó el gozo a tu corazón? Yo diría que para mí hubo un alivio instantáneo, la carga se fue y el gozo continuó creciendo a través de las próximas semanas y días. Pero sí, yo diría que, bueno, el gozo está ahí, pero lo que uno siente cuando uno ha estado tan abrumado por el pecado, el ser perdonado de eso. La razón por la cual Sí. lo uso eso como un ejemplo, ¿no? Porque no creo que Dave o Bob ha vivido ese tipo de ataduras, ¿no? Por eso lo menciono. Pero aún así hubo un cambio en sus vidas que necesitó a la vez ese gozo que llenase su vida y corazón. Pero Jesús mismo lo dijo, que cuando mucho se perdona, amamos mucho. Así Correcto. que yo realmente cuando fui salvo yo era un niño, así que realmente no conocí mucho. Nunca he probado el alcohol en mi vida, nunca he
he tenido problemas de las drogas, ¿no? Pero yo me he preguntado, ¿no? Yo recuerdo el sábado en la noche, cuando yo fui salvo, yo estaba enfrente de un cine con una línea de niños que estaba esperando entrar al cine, que abrieran la botelería para entrar, pagar 10 centavos y ver una vaquerada, no, algo así que estábamos viendo. Y de repente el Espíritu del Señor me habló. Y yo no era salvo, yo tenía 8 años de edad en ese momento. Y me dijo, no, el Señor me dijo, no entres en este lugar, entrégame tu corazón, porque eres una vasija escogida para mi servicio. Yo sabía que era Dios que me hablaba, sin lugar a dudas lo sabía. En ese tiempo en ese momento se abre la ventana para vender los boletos y la dispensadora de los boletos se detuvo, dejó de funcionar y yo siempre he pensado que es el Señor quien hizo eso. Y el Señor me habló otra vez y me dijo exactamente lo mismo. No entres en este lugar porque tú eres una vasija escogida para ser usada en mi servicio. Y yo recuerdo que yo tenía mis 25 centavos en el mostrador y no dije nada en ese momento, pero la señora Green, que era la señora que vendía las boletas, me dijo, Jimmy, ¿vas a entrar o no? Y no respondí, me di vuelta y me fui. Pasé por enfrente de una tienda y luego un supermercado que se llamaba Piggly Wiggly. Entré a una farmacia y compré un helado muy grande. Salí afuera y me paré en la esquina y ahí en ese momento lo sentí. Era como, y yo era un niño de 8 años de edad, yo no conocía nada del pecado, pero era como un peso de 100 libras que se fueron de mis hombros. Y realmente fue ese gozo que llenó mi corazón, aunque yo solamente era un niño, no había conocido el pecado, pero mostrando de que una vez esa persona es responsable, cuando ya puede entender lo correcto de lo incorrecto. Son responsables por su alma de ahí en adelante, ¿no? Y recuerdo que yo llegué a la casa, mi mamá sabía la hora que yo tenía que haber llegado, ¿no? Y obviamente yo llegué más temprano, tal vez una hora más temprano. Ella me dijo, ¿y qué haces en casa? Le dije, bueno, es que fui salvo. Ella me dijo, ¿qué? Le dije, fui salvo, mamá. Mi mamá ya había sido salva ya unos 2 meses. Ella me miró y me dijo, ¿qué quieres decir con que fuiste salvo? Le dije, ahora soy salvo. ¿Y cómo? Me preguntó. Yo le dije, bueno, yo estaba enfrente del cine. Y de repente ella empezó a llorar. Ella empezó a llorar y yo no sabía por qué ella lloraba. Y yo pensé, bueno, tal vez hice algo malo. Obviamente no había hecho nada malo, pero ella me abrazó porque conforme pasó el tiempo, aprendí lo que hizo que ella se alegró aquel día. Pero un niño de 8 años, con el único conocimiento del pecado de lo que yo tenía, tal vez, bueno, no puedo yo pensar en nada que en ese momento yo conocía del pecado, pero sí sé que hice muchas cosas que no estaban correctas a los 8 años de edad. Pero me he preguntado muchas veces, si yo me sentí tan bien aquel día, a los 8 años de edad, ¿cómo se debe de sentir una persona que vive una vida de borracheras y de repente ahora es libre por el poder de Dios? Por eso hago la pregunta, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Pero Sí. si yo hubiese rechazado eso, lo hubiese ignorado, yo hubiese sido responsable de mi alma de allí en adelante, porque yo creo que fue el momento. Yo no recuerdo nada de ser salvo antes de ese momento, pero en aquel momento el Espíritu de Dios habló a mi vida y yo era responsable de mi alma. Eso lo creo así. Estoy diciendo de que puede haber un niño de 8 años en el infierno, es lo que estoy diciendo. Creo que es posible cuando ya el niño entiende el conocimiento, el bien y el mal. Cuando el Espíritu Santo trata con niños de acuerdo a su ambiente, su crecimiento. Si son criados en un hogar que no conoce a Dios y ya son mayores, ¿no? Cuando empiezan a entender algunas cosas, aquel que es como sus hijos, los míos, criados en un ambiente cristiano, ellos entienden eso temprano. Correcto. Mi esposa fue salva a la edad de 3 años de edad, criada en un hogar cristiano.
escuchó el Evangelio toda su Bien, vida. te hago la pregunta entonces. ¿Crees que hay tal cosa como niños que están en el infierno de 3 años que llegaron a la conclusión de que necesitaban a Cristo a los 3 años de Probablemente no edad? la mayoría, porque ellos no han sido expuestos a lo que ella fue Exacto, expuesta, exacto. pero ciertamente pueden haber algunos. Sí es. Bueno, yo amo a los niños y el pensar en un niño que vaya al infierno, eso es algo horrible, horrible. Bueno, si tenemos la agencia de libre albedrío y podemos aceptar, entonces el rechazo sería tanto, o más bien tendría el mismo resultado que el de 20 años, Sí. que haya aceptado o rechazado. Así que si existía la habilidad de ser salvo, también existía la habilidad de poder perderse. Si yo, muy bien que lo dijiste así. Si yo hubiese entrado en aquel cine e ignorado lo que el Señor habló a mi corazón y algo hubiese sucedido conmigo de camino a casa, personalmente siento que tal vez hubiese muerto perdido, ¿no? Y tal vez esté yo equivocado en eso. Tengo que dejar eso en las manos de Dios. Qué bueno que Él es el que toma esas determinaciones y no yo. Amén. ¿Ibas a decir algo, doctor? No, nada más. Estoy tratando de entender que un niño de 3 años no llega al cielo o uno de 8. La gracia de Dios y las misericordias de Dios son gigantescas. Y bueno, entiendo el hecho de que la Escritura, en cuanto a lo que tiene que ver con rechazar a Cristo y alejarse de Cristo. Yo crecí en la iglesia pentecostal y cuando adolescente, cuando niño, escuché al predicador decir muchas veces que uno no quiere rehusar el llamado al altar, uno tiene que venir. Y yo esperé hasta los 12 años. Y yo estuve en esas iglesias en las que papá a veces le pedía a la gente venir adelante, estamos hablando de los niños, y se arrodillaban en un altar y cantaban la alabanza en mi corazón. Y nosotros lo hacíamos todos los domingos, pero yo jamás hice una confesión pública hasta los 12 años. Pero jamás estuve en contra de Cristo y probablemente estuve tratando de recibir lo que podía. Y yo creo que, bueno, en cuanto a mi punto de vista, las misericordias de Dios son grandes y yo no quisiera que, mire, si estuviera predicando en un funeral, sería muy renuente en sugerir o pensar que un niño puede irse al infierno. Bueno, yo diría lo mismo. Como bien usted dijo, Dios es misericordioso y dice, dejad los niños venir a mí. Correcto, y Él ciertamente va a hacerlo, si es que hay tiempo, darle a todo el mundo todas las oportunidades que se puedan Así o que es, puedan tener. Así es. Pero sé que yo leí un sermón y estoy tratando de recordar, fue por Sea Word. Trataba con niños de 6 años en el infierno. Y eso es algo muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que tengo que dejar eso en manos del Señor. Como dije en mi situación, si algo me hubiese sucedido y hubiese rechazado lo que el Señor dijo, no sé, tengo que dejar eso en las manos de Dios. ¿Cuánto tiempo usted había escuchado el Evangelio en eso entonces? Desde que yo tenía 5 años de edad. Entonces, ¿eso sucedió a los 8? 3 años había escuchado el Evangelio. Pero yo no recuerdo ni siquiera una cosa al respecto. Antes de ese sábado en la tarde, yo recuerdo que, bueno, nosotros íbamos a la iglesia cada vez que la iglesia abría, pero yo era un niño, ¿no? Pero no recuerdo yo nada que yo escuché, pero yo recuerdo que en lo que yo instantáneamente sabía que era el Señor que me estaba hablando, eso yo lo sabía, sin lugar a dudas lo sabía, pero yo tuve que haber incorporado algún entendimiento y conocimiento durante esos 3 años que había estado llegando a la iglesia en cada servicio, ¿no? Bueno, se nos terminó el tiempo, no se pierdan la próxima programación y escuchen, díganle a otros de un estudio en la palabra como la mayoría lo hace y lo aprecio eso en gran manera. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.